Ya llegó la primavera. Comenzó la primavera y no puedes parar de estornudar. Si es así, posiblemente eres parte de los que no pueden contra las alergias estacionales y que sufren con sus malestares. Yo siempre cuento 12 seguidos y hasta que no son 12 no paro. Es horrible la primavera. Demasiado. Entre los trastornos más frecuentes está la rinitis, y es muy común creer que es un simple pero largo resfrío. Sucede que los niveles de polen han aumentado casi 30 veces por sobre el nivel normal. Imagínese que solo 150 granos por metro cúbico son suficientes para detonar una alergia. Y la última medición en Santiago fue de 944. Me entra el polvillo, es como atroz, no puedo respirar bien, me sale flema. Mucha tos, lo paso pésimo en la noche. Los niveles de polen crecen un 3000%, tal como lo confirma un captador volumétrico de la clínica Servet, que mide los niveles de polen que están en el aire. Llegó septiembre y hubo un aumento exponencial de los pólenes, básicamente pólenes de plátano oriental. Los niveles de granos de plátano oriental llegaron hasta valores de 1500 a 2000 granos por metro cúbico. ¿Y de quién es la culpa? De 5 árboles muy comunes en la ciudad. El principal es el plátano oriental, aunque el arce, el álamo, el olmo y el nogal también son parte del problema, al igual que el pasto y la maleza, aunque en mucha menor medida. Estos últimos actúan entre los meses de noviembre y enero y su polen es más delgado y molestoso, eso sí. Picor de ojos, mucosidad, que no paro. Me gasto 4 paquetes de Kleenex casi al día. Y también un poco... se me hincha un poco la cara, los ojos. Típicas señales de una alergia, pero también hay otros síntomas que pueden ponernos alerta. Por ejemplo, los labios. ¿Por qué? Los que estornudan a cada rato debido a su obstrucción nasal respiran más por la boca que por la nariz. Entonces el labio inferior es más grande que el superior. A ese factor se suman también los ojos irritados y las ronchas en la piel. Pero siempre lo mejor será saber a quién le tenemos alergia y para eso existe el test cutáneo. De hecho, en la clínica Servet las consultas médicas aumentaron en un 80%. Y acá tiene usted positivo a los pólenes de pasto, en el plátano oriental, un poquitín, en el arce. Es mucho estornudo, mucha secreción, es desagradable. Tengo que pasar con el pañuelo en la boca. Lo bueno es que hay varias opciones para combatirlas. Están los medicamentos, aunque muchos de ellos provocan sueño, a excepción de los que contienen corticoides. Y hay una opción que podría ser definitiva, la vacuna. Lo que tú haces ahí es administrar dosis crecientes del alergeno al cual el paciente es alérgico y se van colocando inyecciones de forma semanal y luego mensual. También están las gotitas, una inmunoterapia sublingual, y lo que haces tú ahí es generar un poco como una desensibilización. Estaba un mes con rinitis, sin poder respirar, todo el día con los Kleenex, con la nariz roja. O sea, te da la vida. Curarte de la alergia te da la vida. El mejor consuelo es que dura solo unas cuantas semanas. Solo hay que cuidarse, especialmente los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, porque son los del índice más alto. Para sobrellevarlo, lo mejor es ventilar las casas entre las 6 y las 9 de la mañana y cerrar las ventanas en la tarde. Esta recomendación se suma a las que a continuación nos dará nuestra especialista en el estudio de la mañana de Chilevisión. Estás viendo La Mañana de Chilevisión. Y lo prometido es deuda. Tenemos acá al doctor Espina. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días. Feliz de poder ayudar en este tema de todo estornudo, ojo rojo. Uy, qué complicado. ¿Qué es la alergia? La alergia es que de repente, para entenderlo simple, llega a sustancias que normalmente no son tóxicas, son normales, y que la persona responde en forma exagerada. Es como una hiperrespuesta. Es como que en la casa, en vez de tener una alarma, tengamos una dinamita. Okay. O sea, el cuerpo responde en forma extrema. Pero entonces, los síntomas son cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, ojo rojo. ¿Ya? Los ojos se te ponen rojo. La nariz se te empiezan a hacer, como tenemos la imagen en la nariz, empieza la persona a tener moco en la nariz, empieza a estornudar, empieza a tener tos, empieza a hincharme, es decir, tiene múltiples síntomas. Por lo tanto, hay que hacer toda una preparación. ¿Cómo hacemos para no confundirlo con un resfrío? Porque claro, romadizo es como de resfrío, ojos rojos también se le pone uno con el resfrío, estornudo. Súper buena pregunta, porque incluso a los niños se le dice mocoso, claro, porque lo normal es que el niño tenga moco y tenga un poco de tos. Claro. Y eso es normal, pero si la persona tiene tos y moco y se siente relativamente bien, no está con fiebre, lo más probable es que ese niño sea, o ese adulto sea alérgico. En cambio, si yo tengo fiebre y secreciones ya verdes, feas, lo más probable es que
Ya estemos hablando de un resfrío. una infección. Okay. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer prácticamente? Eso, ayuda con la gente, por favor. En términos prácticos, uno, ojalá prepararse antes de que empiece este brote alérgico. Lo ideal es que la persona que es alérgica no parta con los síntomas, con moco y todo, sino que diga yo más o menos, normalmente a mediados de septiembre ya empiezo, así que ojalá voy a ir antes al médico para que me dé ojalá algo preventivo. ¿Ya? Si eso no lo hizo, porque ya no lo hizo hoy, está viendo esto, tengo cómo me prevengo. Hay momentos que son muy claves para evitar los pólenes. Por ejemplo, en las noches hay que efectivamente cerrar las ventanas en periodo de primavera, porque el polen entra en la noche, tipo 10 o 9 de la noche, y la persona es tremendamente alérgica. Segundo, la actividad física. Muy temprano, el frío produce una inversión térmica que se llama, y la persona que hace deporte a las 6, 7 de la mañana, al aire libre, no es muy sano en esta época de primavera, el que es alergénico. Ya, lo mismo que hacer entre las 9 y 10 de la noche, preferir hacer a mediodía, a una hora más recomendable. Lo otro para los ojos es usar lentes. La gente no usa mucho lente, ya, y es fundamental. ¿Y por qué sirve el...? Porque el lente impide la entrada, ¿no es cierto?, de los pólenes o de las sustancias tóxicas. Hay gente que se le pone el ojo rojo. Claro. Y lo otro es algunos alimentos que nos ayudan siempre y cuando no sea alérgico a ese alimento. Por ejemplo, hay alimentos que tienen probióticos. Los probióticos que son bacterias que colonizan el intestino y la respuesta alérgica. Por ejemplo, están en las leches, están en los yogures, y siempre cuando una persona no sea alérgica a esos alimentos, ¿ya? En la calle, doctor, hay una persona muy interesada en hacerle una pregunta. Mire. Muy bien. Porque cada vez que tengo alergia me produce picazón. Porque la picazón, ¿qué significa? ¿Y dónde será la picazón? ¿Será en la nariz? Puede ser en la nariz, cuerpo? en cualquier lado, en los ojos generalmente. Y la nariz y los ojos es la zona más sensible, que son mucosas. ¿Por qué se produce la picazón? Es un tema químico, pero lo que se produce es que los vasos sanguíneos se dilatan y eso hace que salga secreción hacia afuera y eso pica. Por lo tanto, los medicamentos lo que hacen es que evitan ese fenómeno. Los antihistamínicos, etcétera, evitan ese fenómeno. Por lo tanto, la picazón es producto de la respuesta alergénica. ¿Hay alimentos que producen más alergia aún? Sí, por ejemplo, hay que evitar los alimentos que tengan algunos colorantes, como la jalea, como la miel, como el chocolate. La miel, mira. No es que sea mala la miel y malo en higiene estos medicamentos, pero hay gente que eso le exacerba la alergia. Entonces las personas tienen que decir, ojo, estos alimentos colorantes los evito. Y lo importante es que la gente empiece a saber qué cosas le producen alergia. Por ejemplo, hay gente que es tremendamente alérgica al pasto. Claro. Y hay gente que justo va a jugar al pasto cuando se corta el pasto. Entonces lo pasa pésimo, el niño se revuelca, llega todo enronchado o hay gente que es tremendamente alérgica, ¿no es cierto?, al polvo de la habitación, y efectivamente hay gente que tiene que tratar de estar atenta a aquellas cosas que cree que le exacerba la alergia y evitarla. Y las alergias pueden cambiar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chico, la alergia al litre era muy típica, muy clásica. ¿Hoy eso se mantiene? ¿O yo ya crecí? No, se mantiene. Lo que pasa es que el litre es difícil encontrarlo hoy en la ciudad. Hay menos litre. Exacto, pero la gente... Por culpa de la ciudad que se come todo. Bueno. Entonces la ciudad, ¿qué es lo que ocurre? Nos va produciendo hoy una polinización tremendamente alta y la gente es tremendamente alérgica al polen. Y la gente empieza a tener molestia. Y la verdad es que los síntomas del resfrío para alguna gente es invalidante. Hay gente que no puede levantarse, no puede moverse. Por lo tanto, hay que tomar... Lo importante es un solo mensaje. Para controlar la alergia, esto debe hacerse en forma constante. Es decir, yo no saco nada si el médico me dedica un antialérgico o algún tratamiento, no saco nada con hacerlo de vez en cuando. Es decir, hay gente que toma antialérgico un día, otro día no, otro día sí. Lo constante en cuanto a alimentaciones que me ayuden, o en cuanto a usar lentes, en cuanto a cerrar la ventana, tiene que hacerse en todo el periodo de estacional. Tenemos otra pregunta a nuestro público. Atención, a ver. ¿Cómo actúa para las alergias los antihistamínicos? Justo. Lo mismo, los antihistamínicos lo que hacen es que cuando llega la sustancia alergénica, el cuerpo echa en mano una serie de mecanismos para pensar que llegó una sustancia muy maligna, muy irritante, e inflama todo. Los antihistamínicos lo que hacen es que cortan esa inflamación, impiden que el cuerpo se inflame. Pero doctor, ¿el antihistamínico no tiene el riesgo de que da un poco de sueño y que tomarlo en la mañana puede ocasionar un poco de baja en el ritmo de trabajo? Por eso tiene que darlo al médico, porque el antihistamínico, y no ir a la gente y pedir un antihistamínico. No llegar y tomárselo. Porque hay antihistamínicos que dan mucho sueño, pero hay antihistamínicos modernos que no dan sueño. Ah, perfecto. Y además depende de la actividad de la persona. Hay personas que son sensibles incluso a los antihistamínicos que no dan sueño. Entonces uno se queda con el niño, con el adulto, y uno le dice, mire, usted va a trabajar, mejor se lo voy a dar en la noche. Voy a hacer deporte, sabe que yo no puedo, yo hago deporte a las 6, 7 de la tarde, a las 9, entonces tómelo una hora antes de la actividad física. O sea, es muy personal y muy propio el antihistamínico. Fernando, hablaste de la miel, del chocolate y cosas así.
¿Por qué tenemos tomate, lechuga? Porque las frutas son antioxidantes, muchas de ellas. Ah, y sirven para combatir. Y los antioxidantes, igual que los probióticos, ¿ya? sirven tremendamente para, no es que no vayan a evitar la alergia, pero sumado a las cosas que más hablamos, nos ayudan una brutalidad para tener menos alergia. Entonces, podemos ganar la batalla de la alergia, tenemos que ser constantes, tenemos que estar atentos, tenemos que consultar al médico si es necesario, ¿ya? Pero podemos salir de este drama que significa alergia. Y lo que no debemos hacer es lo que mucha gente hace, se automedica. Hay gente que incluso usa gotas, por eso tenemos gotas para los ojos. Hay gente que se coloca gotas para los ojos toda esta época. Y estas gotas para los ojos, que son buenas excepcionalmente en un periodo cortito, si yo lo uso de forma constante, puedo producir un daño al ojo. Entonces, el ojo, los medicamentos para los ojos antialérgicos existen. Lo da el oftalmólogo, son medicamentos muy simples que se usan muy pocas veces en el día, 1 o 2 gotitas en el día, y ayudan de forma increíble. Pero no decir, estoy con moco, tomo un remedio para los mocos, estoy con ojos, me tomo una gota para los ojos. Una buena ducha de agua más bien fría cuando uno está con picores, cuando uno está con... Sí, sirve porque produce vasoconstricción y ayuda bastante, pero ojalá no lleguemos a eso. Entonces ojalá que nos preparemos para estar muy bien en esta. Doctor, como conclusión entonces, para evitar o para mejorarse una alergia, ¿qué se puede hacer, por favor, a su público? Primero, alimentarse bien. Segundo, evitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, cerrar las ventanas de la noche. Tercero, usar lentes. Cuarto, evitar dejar la ropa en los periodos de alta polinización secándose al aire libre, porque esa ropa, ¿no es cierto?, se va a impregnar de sustancias polínicas y me va a dar alergia. Es cierto. Más o menos serían las grandes medidas que debería ser. Doctor, un lujo como siempre, que le vaya muy bien, ¿ah? Doctor, usted me daría permiso a atacar esto porque yo hasta tengo hambre. Gracias, Fernando, que le vaya muy bien. Oye,